¿Cómo podemos aprender de la fortaleza y de la resiliencia de las personas migrantes? ¿Cómo podemos acompañarles con más cercanía y humanidad en el caminar en su tránsito por nuestros países? Hoy justamente queremos dialogar con el padre José Luis González, coordinador de la Red Jesuita con Migrantes, para encontrar respuesta a estas y otras preguntas. Quédense con nosotros en este nuevo episodio de Voces de Esperanza. Bienvenidas y bienvenidos. Voces de Esperanza, un podcast para agradecer el regalo de la cotidianidad. Bienvenidas y bienvenidos a Voces de Esperanza. Mi nombre es Luis Pedro Paz y en esta jornada estamos con el padre José Luis González, coordinador de la Red Jesuita con Migrantes en Guatemala. Padre, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por aceptar la invitación a conversar con nosotros. Padre, yo quisiera comenzar a conversar con usted preguntándole, tenemos en la mesa del estudio un par de tenis y una botella de agua. ¿Cómo se relacionan estos objetos con la labor que usted hace cotidianamente? Bueno, evidentemente son signo de caminar, ¿verdad? Los tenis, y además estos que están aquí están bastante sucios, se ve que vienen de lejos, ¿verdad? Bueno, pues los tenis son un signo de las personas migrantes, ¿verdad? Y refugiadas que tienen que salir de su país. La botella de agua es signo también de la migración, pero sobre todo también de la contraparte, digamos, que es las gentes con las que se van encontrando en el camino las personas migrantes, ¿no? Muchas veces son hostiles, otras veces son hospitalarias y ofrecen una botella de agua, como vemos aquí al lado de los tenis, ¿verdad? Todas estas realidades de la migración, la pobreza, la violencia nos interpelan, pero de pronto y podemos cambiar de ángulo, podemos cambiar de mirada para analizar estos fenómenos, padre, y se me ocurre a mí que la gratitud es un punto de vista que nos puede ayudar a hacer eso. Yo quisiera preguntar, antes de ya entrar en materia, ¿qué le provoca gratitud de la última semana, de lo que trabajó durante esta última semana? En esta última semana, pues muchas cosas. Digamos que ha sido una semana muy intensa, con mucho trabajo, pero también hemos tenido atención a personas como, por ejemplo, la semana pasada, un grupo de familias de Venezuela que estaban en la calle, enfrente de la parroquia de la Santa Cruz, allí al lado de la Martí, y en una casa que se ha inaugurado en marzo, que es propiedad de la Landívar y la ha cedido a la Red Jesuita con Migrantes durante unos años para poder atender a migrantes, desplazamiento interno, refugiados, familias. Entonces hemos podido atenderlos ahí, darles comida y que se bañaran, porque llevaban varios días sin poder bañarse, en la calle estaban, ¿verdad? Y siempre es un motivo de agradecimiento no solamente el poder ayudarles, sino el ver que ellos también nos dan un testimonio fuerte de resistencia, porque lo que han pasado, algunos llevan meses o años desde que han salido de su país, ¿verdad? Los migrantes de Haití, por ejemplo, pasan por aquí después de haber pasado años en Brasil, en Chile, en Colombia. Siempre lo que cuentan, que son unas tragedias muy grandes, es un testimonio de resistencia. Entonces, yo creo que es el primer signo de esperanza que nos dan las personas migrantes, ¿no? Que a pesar de todo no han perdido la esperanza en que hay una salida. Quizá para resignificar el cómo vemos o interpretamos las migraciones, como usted dice, tendríamos que hacernos la pregunta de qué podemos aprender de la comunidad migrante. ¿Usted qué nos diría? Lo primero es que, aunque nosotros seamos sedentarios, digamos, pero casi todo el mundo viene de una migración. Es decir, si no somos migrantes nosotros, lo han sido nuestros padres o nuestros abuelos, porque la humanidad ha migrado desde sus orígenes en África. Eso se pueden ver por los mapas genéticos, cómo se ha ido distribuyendo por todo el mundo. Es toda una migración la historia de la humanidad. Entonces, responderle a la pregunta, lo primero que tendríamos que hacer es no situarnos entre un nosotros y ellos, los migrantes,
sino que todos somos migrantes. La empatía aquí creo que es clave, ¿verdad? Y para generar empatía, tal vez usted nos puede comentar cuando conversa con estas familias migrantes, ¿qué sueñan? ¿Qué esperan? ¿Qué anhelan? Como para nosotros ahí sí que ponernos en sus zapatos, en sus tenis y decir, bueno, no estamos soñando cosas diferentes. Hay 3 tipos de sueños, ¿verdad? Y que coinciden con las 3 causas principales de la migración. Cuando digo causas, mejor matizamos y decimos motivaciones, ¿verdad? Ya después, si quieren, explico un poquito la diferencia. Las 3 principales motivaciones de la migración, por lo menos en Centroamérica hoy, sigue siendo la primera, la económica. Entonces, un sueño que tienen, por responder a su pregunta, es el sueño americano, ¿verdad? Entonces, es una mejora económica que en nuestros países no se la han podido dar. En segundo lugar es la huida por causas de inseguridad, de violencia, de amenazas. No es necesariamente refugio, ¿verdad? Puede ser una migración forzada, puede ser desplazamiento forzado interno, pero esta segunda motivación, que es huir para salvar la vida, pues tiene también un sueño, que es poder vivir tranquilos en algún lugar del mundo, ¿verdad? Y la tercera es la reunificación familiar, especialmente en países donde la migración ya lleva varias décadas. Entonces muchos migran para reunirse con su papá o su mamá que llevan 20 años en Estados Unidos. Entonces el sueño de este tercer grupo es pues volver a estar unidos, ¿no? Y termino un poco para responder a esta pregunta diferenciando entre motivaciones y causas, ¿no? Por ejemplo, en el año 2006-2007, cuando se inició el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, cuando se negoció ese Tratado de Libre Comercio, los países de Centroamérica querían meter el tema migratorio. Estados Unidos no quiso, dijo que era un tema que no afectaba a la economía, ¿verdad? Hace 2 años Kamala Harris viene aquí a investigar a ver cuáles son las causas de la migración, ¿no? Pero hace 15 años no las quisieron ver y no quisieron tratar eso en el Tratado de Libre Comercio. Por lo tanto, se ha dañado mucho la economía campesina y uno de los principales grupos que salen a la migración en los últimos 10 años son los campesinos, ¿no? A un migrante que sale de Alta Verapaz para Estados Unidos, si uno le pregunta por qué se va, no le va a decir por causa del Tratado de Libre Comercio. Le va a decir, bueno, me voy para poder tener una casita para mi familia o para que se pueda operar mi hija o mi hijo que tiene labio leporino, o, en fin, esas son las motivaciones. Las causas más profundas son estas, que son estructurales y políticas, ¿no? Y que son las que habría que entrarle si queremos el tema de la migración, pues manejarlo de una manera más humana, ¿no? Justamente ahora que usted dice verlo de una manera más humana, recuerdo las palabras del Papa Francisco que nos invita a recibir, pero a integrar, ¿verdad? A la comunidad migrante en nuestros países. ¿Cuál diría usted que son las claves para integrar adecuadamente, para bien recibirles y no para tratarlos como los otros y rechazarlos? Se cree que integrar es un trabajo que tienen que hacer los migrantes de adaptarse al país que los recibe, ¿no? Y es verdad, esa es una labor que les corresponde también. Pero integrar es un movimiento en doble dirección. Ellos tienen que conocer y aceptar la cultura del país en el que viven, pero también el país tiene que asumir que vienen personas con otra cultura y mirar esa cultura con ojos de aprendices, ¿verdad? Porque de todas las culturas podemos aprender. Entonces, cuando el Papa Francisco se refiere a integrar, es un movimiento doble, que el país, la sociedad del país que acoge, pueda ver a los migrantes con buenos ojos y que los migrantes también aprendan a convivir y a aceptar que hay una cultura diferente. Ya para ir cerrando, padre, yo me imagino que lo que usted escucha todos los días cuando conversa con las personas migrantes no debe ser fácil de digerir. ¿Cómo mantiene usted la esperanza? ¿Cómo asimila esta realidad de dolor y sigue trabajando en este sector? Bueno, creo que lo dije al principio, es de ellos precisamente que se recibe mucha fortaleza, ¿no?
Nosotros en este trabajo hemos visto una fuente de esperanza en dos partes. La primera, las personas migrantes, y le voy a contar algún ejemplo ahora. La segunda, en las personas que ayudan a los migrantes. Esto es una fuente de esperanza también muy grande. De hecho, nosotros hemos hecho hace unos años en la frontera de México con Guatemala un documental que se puede ver en YouTube, El mismo camino andamos, donde son 7 capítulos y cada capítulo cuenta de una persona o familia hospitalaria que en la frontera de México con Guatemala abren sus casas a las personas migrantes y refugiadas, ¿no? Por contarle uno de los capítulos más significativos, don Ricardo Cano es un señor ya mayor que vive en Ciscao, en los lagos de Montebello. Cuando en el año 81-82 hubo una masacre en una aldea de Guatemala que se llama El Quetzal, la gente de México escuchó los helicópteros y las bombas en el anochecer de un día, ¿verdad? Incluso hay bombas que cayeron en México, nos lo enseñaron ellos. Y en la noche escuchan que las familias están entrando en Ciscao con las cosas que pudieron agarrar, sus pertenencias, ¿verdad? Hablando chuj. Y en la mañana hacen una asamblea, la asamblea de toda la comunidad en Ciscao, y fueron a la asamblea y don Ricardo Cano regresó a su casa y les dijo, la asamblea hemos acordado que cada familia mexicana va a acoger a una familia guatemalteca. Entonces, él en su casa, que era de una sola pieza, trazó una línea justo en medio y les dijo a las hijas, quítenme todas esas cosas de ahí, las ponen para aquí y vamos a ver cómo hacemos a partir de hoy, pero va a vivir una familia aquí con nosotros. Y llegó la familia de don Manuel con sus hijos e hijas y estuvieron viviendo con la familia de Ricardo Cano. No unas semanas, no unos meses, sino 10 años. Durante 10 años, don Ricardo Cano tiró, por así decir, su muro de Arizona para abrir su casa a una familia guatemalteca, ¿no? Entonces, de estas personas aprendemos muchísimo, las personas solidarias, hospitalarias con migrantes y refugiados. Pero también de los propios migrantes aprendemos y nosotros acompañándoles, pues estamos aprendiendo mucho también. Gracias. Yo quisiera cerrar, padre, invitándole a que usted se dirija a nuestra audiencia y que les traslade un mensaje, una petición. Creo que este proceso no se puede llevar solos o solas. Usted mismo decía que es una red jesuita con migrantes porque son varias instituciones. Entonces, quisiera pedirle que hiciera un llamado a quienes nos están escuchando, a quienes nos están viendo, para que de alguna manera aporten y se sumen a la labor que ustedes ya realizan. El primer llamado es a que todos sintamos que somos migrantes o que provenimos de familias migrantes, ¿no? Nosotros, toda la humanidad, en algún momento hemos sido migrantes y seguiremos siéndolo, porque la migración es un fenómeno que crece cada vez más, ¿no? ¿Hacia dónde va este fenómeno? Creemos que vamos hacia lo que la enseñanza social de la Iglesia llama una sola familia humana. Es decir, Dios creó el planeta sin fronteras y sobre todo sin muros, y la humanidad tiene que caminar hacia una unidad de toda la familia humana donde no haya estas grandes diferencias entre unos países muy enriquecidos y otros países empobrecidos, ¿verdad? Por eso tenemos que atacar las causas de estas injusticias estructurales que hay en el mundo y que provocan la migración, pero aún así, si hay gente que quiera migrar, pues hay que favorecer las condiciones de la migración. Es lo que el Papa Francisco llama el derecho a migrar y el derecho a no migrar. No son contradictorios. O sea, es la persona la que libremente tiene que decidir si migra o no migra, pero los países y los estados tienen que favorecer las condiciones para que no se rompan las familias, para que no haya migración. Pero si aún así quieren migrar, también los países en tránsito y de destino tienen que poner las condiciones para que se avance hacia esta familia humana unida, que creo yo que es el mensaje que nos da nuestra fe cristiana y que se ve a través de la Biblia, ¿no? Por eso creo que se puede resumir todo este enfoque, esta visión de la migración,
como un camino de fraternidad, ¿no? Los migrantes sufren, pero están abriendo el mundo hacia la fraternidad. Y esto es lo que el Papa Francisco insiste muchas veces, porque él es hijo y nieto de migrantes italianos a Argentina y sabe bien de lo que está hablando. Muchas gracias, Padre, por compartir esta invitación con las personas que nos están viendo y escuchando. Yo les agradezco también por acompañarnos en este capítulo de Voces de Esperanza y les pido que se queden con nosotros, que estén atentas y atentos al próximo capítulo que vamos a publicar. Gracias por sumarse a la reflexión de hoy sobre la migración y sobre lo que tenemos que aprender como sociedad de las personas migrantes que atraviesan nuestro país. Hasta una próxima. Este es un proyecto del Consejo Nacional Apostólico de la Compañía de Jesús, Confregua y Centinelas. Realizado por el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Rafael Andívar.